Esta conferencia comenzará a grabarse. Buen día, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que hacemos hoy sobre cómo actuar ante una inspección fiscal en la empresa. Ya sabéis que desde Tax Economistas y Abogados pues tenemos un poco la vocación de manteneros informados de todas aquellas novedades en materia laboral, fiscal, contable y legal, principalmente pues que afectan a la empresa, a los empresarios. En este caso no es ninguna novedad lo que vamos a tratar hoy, es un tema que pasa pues asiduamente, como es el tema de que recibimos una inspección fiscal, ¿no? Y no sabemos cómo debemos actuar, qué debemos hacer. Entonces, el webinar de hoy que os planteamos hoy, hablaremos de este tema en concreto. En el momento en que recibís un inspector de Hacienda, una inspectora de Hacienda en vuestra empresa, ¿cómo debéis actuar? ¿Qué es lo que podéis hacer, lo que no? ¿Le tenéis que presentar documentación y entregársela o no? Vamos a ver todos estos puntos, vamos a ver un poco también el plan de inspección tributario que está habiendo actualmente, y esto lo haremos de la mano de Damaris Resina, que es asesora fiscal en nuestra oficina de Tax Barcelona Paseo de Gracia, y con Maya Sampera, que nos acompaña aquí en Figueras, que es asesora fiscal de nuestro departamento, de nuestra asesoría de aquí de Figueras. Entonces, para que todo funcione correctamente, sí que por favor os voy a pedir que tengáis los micros silenciados, ¿de acuerdo? Para evitar oír interferencias. Recordaros que tenéis el chat ahora ya en estos momentos habilitados, por lo que cualquier pregunta, comentario y demás nos lo adjuntáis vía chat. Y nos vamos a organizar que habrá una primera parte donde Damaris y Maya harán la exposición de la presentación que tenéis en pantalla y posteriormente pues pasaremos a resolver y a intentar responder todas las preguntas que nos hagáis llegar pues vía chat. No os preocupéis porque, como siempre, este webinar se está grabando, por lo tanto, hoy mismo recibiréis la grabación y la presentación y, como siempre, quedaremos a vuestra disposición para, si posteriormente a este webinar, pues tenéis alguna duda en la que creáis que os podamos ayudar. Pues, sin más, paso la palabra a Damaris, ella empezará con esta sesión y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias, Raquel. Bueno, buenos días a todos. Como ya os ha comentado Raquel, ahora ya vamos a empezar este webinar. Entonces, nos ha parecido que puede ser más didáctico o más fácil nuestra exposición, estructurándola en dos partes. Una primera parte, que es la que os voy a exponer yo, que va a tener una metodología más tradicional, que es que os voy a exponer un poco unas pinceladas de lo que es el procedimiento inspector. Y luego Maya, en esta segunda parte, a través de unas preguntas y respuestas, pues tratará de explicarnos qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, a qué nos podemos negar o, bueno, hasta dónde pueden llegar los órganos de inspección. Entonces, Damaris, te has silenciado sin querer, creo. Solo tienes que... Ahora sí, si es que había tenido un problema con la diapositiva, ya está. Entonces, ya sin más, empezamos ya con esta primera parte. Entonces, bueno, deciros que primero veremos un esquema global de lo que es el procedimiento inspector. Bueno, cómo entramos dentro del radar de la inspección. Luego, pues veremos cómo se inicia este procedimiento inspector, cómo se desarrolla, cómo finaliza y qué podemos hacer después de que finalice de un modo u otro ese procedimiento inspector. Entonces, empezando ya en lo que es una foto inicial de ese procedimiento, aquí en la diapositiva lo que veréis es que hay un inicio que es la planificación. Una planificación que parte de los órganos, del órgano de inspección, es decir, de la administración tributaria. Entonces, veremos que hay un trabajo de planificación por parte de la administración previo en el que dicen a quién inspeccionamos y a quién no. Esto tiene que ver principalmente con el plan de control tributario, aunque hay otros ingredientes que también pueden hacer que, con independencia de que no estemos dentro del plan de control tributario, podamos ser objeto de ser inspeccionados. Entonces, después de esto, hay unas oficinas dentro de la administración que, después de analizar lo que ya veremos en esa planificación, seleccionan
a los contribuyentes que realmente van a recibir notificaciones o que van a ser objeto de la inspección, y luego ya, a continuación, cuando ya tienen al contribuyente agraciado seleccionado, empieza ese procedimiento inspector. Se inicia con una comunicación, como ya lo veremos, se desarrolla, termina, y termina normalmente, bueno, normalmente no, siempre, con unas actas que pueden ser con acuerdo o pueden ser en conformidad, porque lo que no, tras la labor de la inspección, la regularización que nos propone esta nos parece correcta, podrían ser en conformidad o en disconformidad, que es porque estamos en desacuerdo con ellas. Si las actas terminan con acuerdo o el procedimiento finaliza con actas en conformidad, normalmente lo que emite la administración es una liquidación provisional que luego, como no recurrimos, acaba siendo definitiva. Y eso es como una especie de liquidación tácita. Si en cambio el contribuyente, después de finalizar con el procedimiento de inspector, pues no esté de acuerdo con las conclusiones de la administración, entonces lo que hacemos es firmar en disconformidad las actas, porque no estamos de acuerdo con esa liquidación. Entonces, en ese caso, el contribuyente tiene nuevamente un trámite de alegaciones en el que puede hacer constar su disconformidad, su razonamiento, sus argumentos, y también el inspector jefe pues también alega el por qué se reafirma en esas actas. Entonces, esto pasa a una oficina técnica, que es la que valora los argumentos del contribuyente y los de la inspección, y entonces es la oficina técnica quien o bien da la razón al contribuyente, que suele pasar poco, o se la da al inspector o lo confirma sus argumentos, o a lo mejor los matiza, que también puede ocurrir. Entonces, una vez ya tenemos estas actas, ya hemos recurrido, al final pues estamos en disconformidad y la oficina técnica nos dice que bueno, pues que confirma lo que haya dicho el inspector o hay algún punto en el que no estamos de acuerdo, caben recursos, es decir, no finaliza todo esto aquí. Entonces, primero tenemos que agotar la vía administrativa. Dentro de la vía administrativa podemos recurrir vía recurso de reposición o bien vía reclamación económico-administrativa a los tribunales económico-administrativos regionales o centrales, esto va en función de la cuantía de la inspección y a veces de la temática. Y entonces, una vez recurrido, o sea, presentado la reposición o la reclamación económico-administrativa, ya pasamos a la vía judicial. Entonces, la vía judicial que cabe aquí pues serían los tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional, y a veces pues se llega al Tribunal Supremo. Entonces, visto este primer esquema de dónde se encuadra esto que estamos viendo hoy, pues vamos a empezar ya a lo que es el lío, el cogollo de la temática. A ver, todo esto que os vamos a explicar hoy, tanto lo que os comente Maya como yo, está regulado en la Ley General Tributaria, que es esta que os pongo aquí, la 58/2013, y en concreto en los artículos 145 a 157. Y luego la ley se desarrolla a través del reglamento de aplicación de los tributos y en concreto el procedimiento inspector está desarrollado o se trata en los artículos del 177 al 192. A ver, todo en la normativa no está dicho, por eso hay sentencias y bueno, se generan los litigios, ¿no? Que son pues donde pues a nosotros nos da pie a reclamar y bueno, además de la ley, claro está. Entonces, a ver, pasemos ya a lo que es el objeto del procedimiento inspector. ¿Qué hacen los órganos de inspección? Pues los órganos de inspección comprueban e investigan. ¿El qué? Pues que hayamos cumplido correctamente nuestras obligaciones tributarias, es decir, que hayamos declarado, no solo presentado, sino cuantificado correctamente cada hecho imponible, cada hecho de ser susceptible de ser gravado y tras valorar esto a lo largo del procedimiento inspector, solicitándonos información, como ya veremos, pues entonces al final ellos concluyen y el resultado de todas esas labores de comprobación e investigación les llevan a, si encuentran algún pero, ¿no? a realizarnos una regularización de nuestra situación tributaria, es decir, una liquidación.
una liquidación o varias liquidaciones, las que consideren ellos que corresponden. Entonces, ¿qué es comprobar y qué es investigar? Comprobar, os lo he puesto por ahí, tiene por objeto, digamos, un poco revisar los actos, los elementos, las valoraciones que hayamos podido consignar en las declaraciones que hemos presentado. Pero luego está una parte que es investigar. Investigar es tratar de descubrir algo o que hemos hecho mal o bien algo que no hemos declarado. Pues porque no nos hemos despistado, nos hemos equivocado, o bien pues porque no lo hemos sabido identificar, o bien porque no hemos querido hacerlo porque, oye, nos hemos arriesgado y bueno, pues nos han venido a ver y nos han cazado. Entonces, una vez ya tenemos claro qué es lo que hace la administración en una inspección, que es comprobar e investigar, vamos a ver por qué me investigan a mí y no a otro, ¿no? Entonces, hay dos formas de caer en este radar, principalmente de la inspección, y por qué unos tienen como más probabilidad que otros en ser objeto de inspección tributaria. Entonces, la primera vía en la que podemos caer dentro de ese radar de la inspección y ser susceptibles de ser inspeccionados es a través del Plan General Nacional del Control Tributario. A ver, cada año se publica en el BOE, sobre todo a principios de enero. Este año ha sido, creo que el 26 y el 31 de enero del 2022, se ha publicado el Plan Nacional de Control Tributario, que es el que explica cada año en qué va a invertir más recursos la administración para ser objeto de, o sea, en qué va a centrarse más su labor de inspección. Entonces, bueno, así a rasgos generales, pues este año, sobre todo, pues lo que comentaba, lo que incluía en el BOE el Plan Nacional de Control era que iban a ser susceptibles de ser inspeccionadas sobre todo pues, los grupos que están en régimen de consolidación fiscal y, por ejemplo, tienen sobre todo bases imponibles negativas, o sobre todo también la labor de la inspección y la comprobación iba destinada a prohibir o sobre todo verificar y eliminar que existieran programas de doble software, que son las dobles contabilidades. En definitiva, evitar el fraude fiscal. Entonces, si nuestra empresa no está dentro de ese sector que la administración quiere investigar o que aparece en el plan de control tributario, hay más, pero por hacer, o sea, por ir avanzando en la exposición. Lo que decía, si en el plan de control nuestra empresa no está, o no estamos nosotros como personas físicas que ejercemos una actividad, entonces, ¿ya me he salvado de la inspección? No. No es así. Es decir, pese a no estar en el control tributario, la inspección me puede venir a ver. Entonces, qué situaciones o circunstancias del obligado tributario pueden hacer saltar la liebre y ser como un poco atractivos para la inspección y decir, vamos a investigar a esta persona? Pues pueden ser varias circunstancias. Por ejemplo, que se disparen unas determinadas cifras, pues yo qué sé, desde cifra de negocios y volumen de operaciones a un incremento desmesurado, yo qué sé, de deducciones o de cualquier otra partida del balance, o que haya, por ejemplo, deducciones, lo que os pongo por aquí en la diapositiva, que sean un poco extrañas en un sector. Por ejemplo, si sale una deducción de I+D en un campo de agricultura, o sea, en un sector de agricultura, pues hombre, es un poco llamativo. Podría existir, si luego lo justificamos, pues no hay problema. Pero esto puede resultar llamativo para la inspección y entonces hacer que la inspección llame a nuestra puerta. Luego también esto a veces pasa que estos, seguramente vosotros os habrán llegado muchas veces requerimientos de estos un poco tontos de la administración que os piden información que os parece banal, oye, justifícame cualquier partida, de cualquier declaración incluso informativa, del 347, lo que sea. Pues entonces a veces por un requerimiento que empieza de la forma más tonta y nos empiezan a pedir información, pues si de alguna manera considera el funcionario que a lo mejor hay indicios de que hay algo más detrás, pues puede dar informe y si hay una autorización del inspector jefe de zona, ese requerimiento que empezó de una forma inocente en sede de gestión tributaria puede elevarse a inspección. Entonces, eso también puede pasar.
Así que es importante contestar bien los requerimientos y no levantar liebres innecesarias. Y luego también puede ocurrir que alguien nos denuncie. Entonces, a ver, como ya comentábamos al principio de la exposición, primero está esta labor de planificación de la administración, pero luego hay una fase de selección. Entonces, no todo lo que se denuncia, todo lo que está en el plan de control, no todas las anomalías, resulta que son seleccionadas para ser objeto de inspección. Entonces, esto lo hacen unas oficinas de la agencia tributaria que están dedicadas a que después de pasar este filtro se pase un segundo y decir, pues mira, esta denuncia tiene razón de ser y pues tiene un motivo de peso para que iniciemos un procedimiento inspector. Entonces, esto es las formas de iniciarse el procedimiento de oficio. Entonces, luego puede suceder que en lugar de iniciarse de oficio, es decir, a instancia de la administración, lo haga el propio obligado tributario. Esto está regulado en el artículo 149 de la Ley General Tributaria y puede ser obligado, o sea, es decir, cualquiera de nosotros, nuestra sociedad, que reciba una notificación de inicio de inspección, que esta inspección sea de carácter parcial, que ahora veremos qué es lo que es, y entonces que por cualquier motivo a nosotros nos interese que ese que ese carácter parcial de la inspección se eleve a general. Entonces, esto está sometido a unos plazos, que por no extenderme mucho, pues se tienen que pedir 15 días después de que te indican que te van a realizar una inspección de carácter parcial, tienes 15 días para decir, oye, yo no quiero que sea parcial, sino que sea general, y entonces la administración tiene 6 meses desde que recibe nuestra solicitud para decir, oye, sí, pues la amplío a general o bien inicio una inspección que sea ya directamente con carácter general. Entonces, al hilo de esto de qué es el carácter general o el carácter parcial del alcance de un procedimiento inspector, ¿no? Hemos visto que el objetivo del procedimiento inspector es comprobar e investigar y ahora vemos qué es lo que nos puede comprobar o investigar. Pues nos puede nos puede investigar, el objeto que va a tener esa inspección puede ser de carácter general, que es decir, pues lo que os comento en la diapositiva, en relación con la obligación tributaria y el periodo comprobado. Es decir, nos puede comprobar pues, un impuesto, que sería, pues, por ejemplo, el de sociedades, el de IVA, el que sea, sería la obligación tributaria, pues sería IVA, sociedades, IAE, lo que sea, sucesiones. Y el periodo de comprobación, pues sería, pues oye, te voy a investigar el impuesto sobre sociedades del 18 o el IVA del 21, lo que sea. Entonces, esto sería el alcance general de una inspección. Y cuando inicia el procedimiento inspector, cuando nos lo comunican, nos van a tener que decir si nos van a hacer una comprobación de carácter general o bien de carácter parcial, porque ya os dirá Maya luego pues que si algo no está dentro de este ámbito, o el general o el parcial, de lo que nos han dicho, pues todo lo que nos pidan de más no tendríamos obligación de darlo e incluso sería nula cualquier prueba que diéramos extra que no estuviera dentro de este alcance. Entonces, ¿cuál es el alcance del parcial? A ver, en general es la norma general, pero puede ser con carácter parcial la inspección. Entonces, tiene carácter parcial cuando de un determinado impuesto nos inspeccionan, nos comprueban una parte. Por ejemplo, pues lo que os pongo aquí en esta diapositiva, pues un beneficio fiscal, una deducción, unas partidas. Por ejemplo, en época de pandemia, aquí en el despacho, por lo menos en la oficina de Barcelona, hemos tenido muchas inspecciones con carácter parcial, sobre todo en sociedades en las que nos cuestionaban la patrimonialidad de la sociedad y a lo mejor nos miraban unas partidas de gasto de las sociedades que pues sobre todo tenían actividad inmobiliaria y entonces trataban de ver si todos los gastos asociados a determinadas cuentas eran gastos efectivamente afectos a la actividad o era algún socio que enviaba algún gasto personal de algún inmueble suyo particular, en fin. Pues si solo te miran una partida de la cuenta de explotación, por ejemplo, estaríamos ante una inspección de carácter parcial. Entonces, como os decía, tanto si es de carácter general como parcial, cuando se inicia la inspección, nos lo tienen que comunicar. Entonces, ¿cómo se comunica este inicio de inspección? Pues hay también dos vías de iniciarse, de que pueda tener inicio el procedimiento inspector. Uno es mediante escrito. Esto está regulado en el artículo 99.7
de la Ley General Tributaria, y entonces pues recibes esa notificación, ¿no?, en la que se te identifica, te dan 10 días para aportar una serie de documentación y además de solicitar una serie de documentación y el lugar donde te tienes que personar, se nos da un anexo en el que se comunican nuestras obligaciones y nuestros derechos dentro de un procedimiento inspector y se nos hace llegar también un modelo de representación. En cuanto al modelo de representación, esto ya es una nota a pie de página, yo creo que en los procedimientos inspectores es interesante la intervención de un asesor, no solo para saber lo que te pueden hacer, o sea, hasta dónde pueden llegar el órgano inspector, sino que nosotros como asesores, cuando comparecemos ante cualquier actuación de la inspección, pues claro, ante una pregunta incómoda o comprometida en un procedimiento inspector de un inspector, podemos, el asesor, como no tenemos conocimiento o en principio podemos vestir que no tenemos conocimiento directo del día a día, y eso es verdad, de la sociedad, de la actividad que está siendo investigada, pues entonces, ante la pregunta incómoda del inspector, podemos encontrar un poco el escudo de, bueno, ya lo preguntaré, otro día ya contestaré. Entonces, en cambio, si va el obligado tributario, pues ante esas preguntas un poco comprometidas, pues el obligado tributario puede encontrarse un poco más presionado a la hora de contestar y puede dar alguna respuesta que pueda generarnos problemas en un futuro y en el procedimiento inspector. Entonces, como decía, esto se produce de esta manera cuando la comunicación del inicio es vía escrita, que nos dan 10 días para comparecer y tal, y con todos estos requisitos que os comento, y si no, pues podemos tener la agradable sorpresa de un inspector que nos venga a ver a nuestra empresa, oficinas, dependencias, instalaciones, y entonces ya en ese momento nos está comunicando y extienden la comunicación de inicio y en la diligencia que se han personado en nuestras instalaciones y entonces pues da comienzo el procedimiento inspector. Entonces, cuando ya tenemos al inspector que ya nos ha comunicado que inicia sus actuaciones, ¿qué efectos tiene esto? Bueno, pues así para no dilatarme mucho más, pues os he enumerado en esta diapositiva todos los efectos que tendría el inicio de un procedimiento inspector, pero tal vez los más relevantes creo que serían pues que cuando se inicia el procedimiento inspector, pues prescribe el derecho de la administración a liquidar. También, bueno, se interrumpe el plazo de prescripción, mejor dicho, del derecho a liquidar. También se interrumpe el plazo del derecho de prescripción, o sea, el plazo de prescripción, perdón, para imponer sanciones. Y luego también se inicia, cuando se inicia el procedimiento inspector, el plazo, que ahora veremos que tiene la inspección, para entrar a comprobarnos con alcance general o con alcance parcial, pues lo que nos ha comunicado que va a investigar. ¿Cuál es este procedimiento? Puede estar indefinidamente la inspección revisando nuestras declaraciones de carácter o un aspecto concreto de nuestras declaraciones. La respuesta está clara, no. En general, el plazo que tiene la inspección para comprobarnos e investigarnos son 18 meses. Esta es la norma general. Ahora bien, está la norma especial, que sería que el procedimiento inspector puede tener una duración de 27 meses. ¿En qué casos? Pues en unos casos que están tasados por la normativa. Normalmente eso sucede cuando la cifra de negocios del obligado tributario, es decir, quien es objeto de inspección, tenga obligación de auditar cuentas, que eso sucede cuando la cifra de negocios del obligado tributario supera los 5.700.000 euros, ¿de acuerdo? Y también sucede cuando estamos sujetos al régimen de consolidación del impuesto sobre sociedades o el de IVA. Bueno, solo decir que ya sabéis que si estás en consolidación de impuestos sobre sociedades no tienes por qué estar en régimen de consolidación de IVA o de grupo de entidades de IVA, mejor dicho. Pero bueno, esto ya nos vamos de tema, pero simplemente esa cuestión. Entonces, lo cierto es que actualmente con la normativa este plazo son de 18 y 27 meses, pero lo que sí es cierto es que anteriormente, si hay alguien en el foro que ya lleva unos años de experiencia en el sector, antes, si recordáis, eran 12-24 meses. Entonces, estos plazos diréis, oye, pues ahora con la normativa hemos ido a peor.
Bueno, la normativa decidió en su momento, cuando se cambió, que creo que entró en vigor en el año 2015, ampliar estos plazos o esta duración del procedimiento inspector, en la medida en que con anterioridad, al tener 12 y 24 meses, muchas veces lo que sucedía es que los obligados tributarios nos dilatábamos a la hora de aportar documentación, por ejemplo, y eso había un poco de disputa en si en determinados casos interrumpía o no o suspendía el plazo del cómputo de los 12 y 24 meses. Entonces, como al final en los tribunales había muchos litigios que al final se estaban centrando no tanto en si los impuestos estaban bien pagados, o sea, en el fondo de los asuntos, sino en el tema de plazos procedimentales, pues entonces se decidió cambiar la normativa y eso es lo que justifica que se haya ampliado estos plazos, el general a 18 y y en casos especiales tasados a 27. Entonces, en lugar de estas dilaciones que antes habían, pues lo que se ha hecho es, hay unas causas por las que pueden estar suspendido este plazo de 18 y 27 meses, que son las que os enumero aquí, que bueno, pues puede ser porque se remita el asunto al Ministerio Fiscal, por orden de un juez o tribunal, un conflicto ante juntas arbitrales, exista una fuerza mayor, en fin. Entonces, este plazo inicial del que hablábamos, de 18 o 27 meses, podría ser más extenso. Entonces, para ello se debe solicitar. Entonces, ¿cuánto más puede ser extendido o pues se puede extender este plazo? Pues como mínimo 7 días y como máximo 60 días naturales, es decir, 2 meses. ¿Esto a quién se pide? Esto normalmente lo suele pedir el contribuyente, ¿no? Y se pide ante el órgano actuario, es decir, el inspector con el que estamos tratando en el procedimiento. Entonces, esta solicitud que podemos realizar puede ser denegada si no está justificada o perjudica la marcha o la labor de la inspección tributaria. Si nos lo deniegan, no podemos recurrir, eso es así. Y bueno, la solicitud de la ampliación de esta solicitud de extensión del plazo se tiene que hacer antes del trámite de audiencia que hay después de que finaliza el procedimiento inspector, que luego veremos ese trámite de audiencia. Entonces, esto es lo que hablábamos, que es que podemos alargar un poquito más este plazo y luego también hay otras causas que podrían extender este plazo que bueno, pues simplemente están en el artículo 150.5 que podrían alargarse 3 meses o 6 meses cuando el contribuyente pues se extiende un poco y no aporta la documentación en plazo. Una aclaración sobre el plazo. Estamos diciendo constantemente que hablamos de 18 y 27 meses, pero ¿cómo se computan estos 18 o 27 meses? De fecha a fecha. Es decir, por ejemplo, como veis aquí en la diapositiva, si un procedimiento empieza el día 29 de septiembre, ¿cuándo termina? ¿El 28 de septiembre de 18 meses después? ¿O creéis que terminaría el 29 de septiembre? Pues a ver, hay sentencias y doctrina en el Tribunal Económico Administrativo Central para todo. Y no está muy claro el tema. Pero al final sí que parece que en la actualidad hay una tendencia jurisprudencial a entender que en este caso que planteamos, de si finalizaría el 29 o el 28 de septiembre de 18 meses después, diría que es el 28 de septiembre. Esta es la línea jurisprudencial que está de moda o en alza ahora. Entonces, normalmente lo que suele hacer la inspección es cerrar el procedimiento el día 28, porque bueno, tenemos constancia que muchos procedimientos los ha perdido la inspección y ha perdido capacidad recaudatoria porque bueno, han terminado el procedimiento un día más tarde y entonces pues eso sería nulo y tendríamos que iniciar el procedimiento inspector otra vez. Entonces, bueno, visto ya un poco, hemos visto el objeto, hemos visto qué plazo y qué alcance puede tener este objeto de inspección y ahora vamos a ver dónde me pueden venir a ver los inspectores. Sin perjuicio de que luego Maya, en las preguntas y respuestas,
entre o ahonde un poquito más en detalles prácticos de este aspecto, del lugar donde deben transcurrir las actuaciones inspectoras, pues a ver, normalmente pues pueden discurrir o en el domicilio fiscal, o sea, pueden personas en el domicilio fiscal del obligado tributario o en el domicilio fiscal o el despacho u oficina del representante. Luego también podrían desarrollarse o tener lugar en el lugar donde se desarrollan total o parcialmente las actividades que son objeto de tributación, es decir, donde se desarrolle efectivamente la actividad y no en unas oficinas, por ejemplo. Y luego también existe la posibilidad de que se personen o que puedan acudir y visitar donde existe alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible, es decir, de aquellos hechos que están gravando los impuestos que están siendo objeto de investigación. Y además de estos lugares, pues otro lugar sería a través de las oficinas de la administración tributaria, ¿no? Que a decir verdad es donde la mayoría de veces transcurren, en el 80 o 90% de las inspecciones que tenemos transcurren siempre en las oficinas de la administración tributaria. Entonces, estos son los lugares ordinarios en los que debe transcurrir el procedimiento inspector. También, se podrían aprobar otros lugares en los que pudiera discurrir el procedimiento inspector si todos estamos de acuerdo, pero siempre requerirá nuestro consentimiento. Después, en estos lugares, la inspección lo que podrá hacer es comprobar y ver todos los libros y demás documentación que sea susceptible de ser investigada, pues con el objeto de poder determinar si procederá o no una regularización tributaria. Entonces, eso si lo hace en nuestras oficinas siempre va a ser en presencia del obligado tributario o de su representante. También deciros que cuando va a las oficinas donde se realiza la actividad, si al existir este factor sorpresa, pues no está el obligado tributario, el inspector con quien se deberá relacionar es con la persona que esté encargada o al mando de ese lugar. Entonces, en cuanto al horario, ¿cuándo puede venir? ¿Puede venir a las 3 de la mañana el inspector? Pues a ver, en principio no. En principio, el lugar donde transcurre la inspección, que es en las oficinas de la administración, siempre serán dentro del horario y la jornada laboral. Lo mismo si se produce en los locales del interesado o el obligado tributario. Eso sí, si por circunstancias eso puede perjudicar al obligado tributario y no hay ningún problema y el actuario pues no ve ningún indicio en el que pueda pensar que pues se van a destruir pruebas o se van, no sé, a negar, a dar cualquier información de otra manera, pues entonces no hay ningún inconveniente para que se pueda hacer en otro horario y bueno, pues, todos consientan que tenga lugar de otra forma. Y luego, pues si las actuaciones lo exigieran, pues sí que de forma reglamentaria esto está establecido, sí que podría transcurrir en otros días y horas que no fueran pues los laborales y dentro de la jornada de trabajo. Entonces, una vez que ya hemos visto, que habíamos comentado al inicio de esta exposición, que veríamos el por qué nos inspeccionaban, cómo se iniciaba el procedimiento, cómo transcurría, pues ahora ya tocamos al fin del procedimiento inspector. Entonces, ¿cómo finaliza? Bueno, pues en el devenir de estos 18-27 meses que está el procedimiento inspector en marcha, lo que sucederá es que en cada comparecencia, pues el inspector nos extiende una diligencia donde vamos dejando constancia de lo que aportamos, de lo que se nos solicita, de lo que nos manifestamos, etc. Y entonces al final el inspector pues, se hace una idea y recoge sus conclusiones en un documento. Y entonces lo que hace es nos hace una puesta a disposición en la dirección electrónica habilitada o en la sede electrónica, ¿no? Para decir que ya ha finalizado el procedimiento inspector y ahora veremos, nos notifica pues, ese fin del procedimiento. Entonces, este procedimiento se notificará el último mes del día en que finalice el procedimiento
si estamos apurando al máximo. Si ese último mes no tiene, o sea, si no existe día equivalente en el mes, se entenderá notificado el último día del mes. Y si el último día del procedimiento inspector es inhábil, pues entonces se entenderá la notificación realizada el próximo día. Entonces, cuando nos han hecho esta puesta de manifiesto, nosotros tenemos un periodo de trámite de audiencia, se abre. Entonces, en ese trámite de audiencia, la inspección lo que nos hace es, vista todo lo que concluye en la puesta de manifiesto, nos da un plazo de alegaciones de 10 y hasta 15 días, que nosotros, si creemos que nos va justo de tiempo, podemos solicitar una ampliación del mismo, que será una ampliación que será de la mitad del plazo que nos hayan dado. Es decir, si nos dan un plazo de 10 días, la ampliación que podremos tener será en 5 días más. Si nos dan un plazo de 15 días, pues tendremos 7 días más. Entonces, en alguna circunstancia, si creyéramos dentro de esa puesta de manifiesto que sería interesante para nosotros el completar alguna actuación, pues es en ese momento procesal cuando debemos pedirlo. Entonces, una vez que esta puesta de manifiesto se ha realizado, hemos hecho nuestras alegaciones o no, pero nos han notificado ese trámite de audiencia, dentro del acta en el que el inspector concluye pues, y nos expone todos sus razonamientos, el procedimiento finaliza con unas actas que pueden ser de 3 tipos, como veis ahí. Unas actas con acuerdo, unas actas que pueden ser de conformidad o en disconformidad. Así, para ya no ser más densa e ir un poquito más al tema práctico, cuando las actas finalizan con acuerdo, estas actas están reguladas en el artículo 155 de la Ley General Tributaria y normalmente se extienden cuando existe una polémica entre el inspector y el obligado tributario en conceptos jurídicos indeterminados o a lo mejor pues, no estamos de acuerdo en la valoración que nos hace la inspección de un determinado elemento tributario y la que tenemos y la valoración que entiende el obligado tributario que debe ser. Entonces, cuando existen estas divergencias, se produce el acta con acuerdo. Normalmente, con este acta con acuerdo tenemos 10 días para recurrir y si finalizamos con un acta con acuerdo, la sanción que pueda ser impuesta junto con la liquidación a regularizar, si no hay recurso y se ingresa en el plazo que se nos propone, puede estar reducida en un 50%. Si lo que ocurre, sin embargo, es que estamos totalmente de acuerdo con la propuesta que nos realiza la Administración, estaremos ante un acta de conformidad. Esto se regula en el artículo 156 de la Ley General Tributaria. Entonces, la Administración lo que hace normalmente es una liquidación provisional, nos da un mes para que recurramos, pues si no hay alegaciones porque estamos de acuerdo, en este mes pues ya esta liquidación provisional es ya firme, es una liquidación definitiva y en esos casos lo que cabe es, si firmamos y prestamos conformidad, es un 30% de reducción de sanción si no recurrimos, claro está, y bueno, si no recurrimos se entiende la regularización que nos ha efectuado. Por eso, ahí entre paréntesis veréis que os ha puesto un 25% porque, bueno, la reducción del 25% por el pago en plazo, pues se mantiene. Y por último, existe las actas de disconformidad, que es cuando, oye, finaliza el procedimiento inspector y estamos totalmente en desacuerdo con lo que nos regulariza y nos propone la inspección. Esto está regulado, este tipo de actas, en el artículo 157 de la Ley General Tributaria. Contra esta liquidación definitiva caben alegaciones, entonces se deben realizar y, bueno, pues un poco, pues normalmente, como os decía al inicio de la exposición, cuando esto sucede, pues normalmente tanto el obligado al recurrir como luego el inspector vuelven a reafirmarse en sus argumentos para estar en desacuerdo uno y otro. Entonces eso se elevaba, como habíamos visto al principio, a una oficina técnica, entonces es esa oficina técnica quien al final acaba confirmando la postura del inspector o modificando un poco su postura o bien dándonos la razón. Entonces, cuando llegamos a ese punto, vamos a la vía administrativa que comentábamos al principio, cuando veíamos el esquema global y la inspección, o la judicial.
Entonces, aquí, en esta diapositiva, simplemente deciros que normalmente las liquidaciones que emite un inspector son definitivas y, por tanto, pues no cabe que sean luego modificadas, sino que, bueno, lo que puede hacer el tribunal es a lo mejor anularlas, ¿no? Y que por algún motivo de forma o de fondo, sobre todo de forma, pues se puede anular a lo mejor el procedimiento inspector y nos puedan volver a emitir una notificación de inicio porque se anula el procedimiento o algo parecido. Así a grosso modo, pero bueno. Entonces, bueno, un poco esto sería el tema del procedimiento inspector y al finalizarlo, ahora yo creo que ya doy paso a Maya para que empiece con las preguntas y respuestas y en ese desarrollo del procedimiento inspector pues nos explique cómo debemos comportarnos. Maya, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Damaris. Muy buenos días a todos. Pues bien, como ha comentado Damaris, en esta segunda parte del webinar vamos a contestar las preguntas que más frecuentemente nos realizan nuestros clientes relacionadas con la inspección y más concretamente con las visitas sorpresas de la inspección. Y normalmente la primera pregunta que nos hacen es, en mi caso, que soy un profesional, un empresario individual, una pyme que no está facturando millones de euros, ¿realmente en mi caso el inicio de las actuaciones de inspección pueden realizarse con una visita sorpresa de la inspección? Y la respuesta es que sí, que la normativa, cuando concede la facultad a la inspección de personarse sin previo aviso, no discrimina las grandes empresas de los pequeños empresarios y, por lo tanto, todos los obligados tributarios son susceptibles de tener una inspección tributaria, ¿vale? El hecho de recibir una visita sorpresa sí que la normativa lo ha relacionado con el concepto de necesidad, ¿vale? Los inspectores deben manifestar cuando se inicia la inspección que es totalmente necesario utilizar este sistema porque es la única vía que tienen para la obtención de pruebas, ya que si se iniciara el procedimiento mediante la notificación, el obligado tributario nunca aportaría las pruebas necesarias para saber que no ha declarado, por ejemplo, todas las facturas, ¿vale? Entonces, como la percepción que se ha tenido durante los últimos años es que Hacienda ha abusado de este método de inicio, ¿vale? Tanto es así que muchos tribunales y sobre todo el Tribunal Supremo han tenido que frenar estas actuaciones y sobre todo a partir de algunas sentencias del 2020 y 2021 son muy importantes porque el tribunal ha empezado a criticar la escasa normativa que hay relacionada con las entradas por sorpresa a las empresas, ¿vale? Como ha dicho antes Damaris, la inspección al final está contemplada en dos normativas, en la Ley General Tributaria y en el reglamento, ¿vale? Entonces, estas leyes tienen la consideración de ordinarias y cuando se realiza una entrada en las empresas, se podría estar vulnerando un derecho que está contemplado en la Constitución, en el artículo 18.2, que es el derecho, el derecho fundamental de que el domicilio es inviolable, ¿vale? Entonces, estas últimas sentencias están criticando esta escasa normativa y la Administración no está llevando a cabo, no está acatando esta jurisprudencia, está continúa regulando las entradas mediante la Ley General Tributaria y esto va a derivar a que durante los próximos años pensamos que va a haber bastantes batallas judiciales para limitar y para que a ver si de una vez pues, la Administración empieza a realizar pues, las actuaciones como son debidas, porque si no siguen con todos los requisitos establecidos se pueden acabar declarando nulas, ¿vale? La segunda pregunta normalmente es, vale, la inspección se ha personado en mi empresa. ¿Puede entrar a cualquier estancia de mi empresa? Es decir, imaginaos que se recibe la inspección en un restaurante. ¿Puede la inspección entrar en la sala, detrás de la barra, en la cocina, en el despacho del encargado? ¿Vale? Puede entrar a cualquier sitio y para contestar esto tenemos que saber que pues, existen dos tipos de domicilios, ¿vale? Aquellos espacios que están constitucionalmente protegidos y aquellos que no lo están, ¿vale? En el caso de querer entrar en espacios constitucionalmente protegidos, es necesario o bien que el obligado tributario consienta la entrada o bien que los inspectores
vengan con una autorización judicial, ¿vale? Y en el caso de que quieran entrar en espacios que no están protegidos, necesitan a los inspectores o bien el consentimiento del obligado tributario o bien una autorización administrativa firmada por el delegado especial de la agencia tributaria. Bien, el concepto de domicilio, espacio constitucionalmente protegido no está especificado en la normativa. Se ha ido elaborando a través de la jurisprudencia. En el caso de personas físicas parece bastante obvio, ¿no? Por ejemplo, en el domicilio particular de una persona, pues es un espacio constitucionalmente protegido. A través de la jurisprudencia, pues se ha establecido que segundas residencias también están protegidas. Si alguien vive en una caravana, en un barco, todos estos domicilios se consideran constitucionalmente protegidos. En el caso de las sociedades, al principio de todo, pues parecía como imposible que una sociedad tuviera espacios protegidos, pero sí que se ha entendido que también las sociedades pueden tener espacios constitucionalmente protegidos. Las notas que deben tener estos lugares son pues acceso restringido, delimitado, y que dentro de estos espacios pues o normalmente o ocasionalmente se realice algún acto privado, ¿vale? ¿Por qué es importante saber esta diferenciación? Primero porque muchas veces puede ser que los inspectores se personen con una autorización administrativa que no les permite entrar en espacios constitucionalmente protegidos y igualmente nos soliciten el consentimiento para entrar, ¿vale? De esta manera, en caso de que entren en lugares en los que no sabemos si se consideran constitucionalmente protegidos o no, con nuestro consentimiento podrían entrar en esos lugares, ¿vale? Y esto es importante también porque recientemente hay una sentencia del Tribunal Supremo de ahora del mes de octubre en el caso que se dio el caso de una personación de la inspección por sorpresa en una sociedad en la que el administrador, venían con autorizaciones administrativas, el administrador consintió la entrada, ¿vale? Además, fue asesorado por asesores fiscales durante el procedimiento de entrada. Pues bien, se reclamó la entrada diciendo que no se le había informado adecuadamente del derecho que tenía el administrador a no consentir la entrada a la inspección, ¿vale? Pues el Tribunal Supremo mediante la sentencia, ha dictado que al tratarse, en este caso, de un administrador, que además era administrador de varias empresas, que en su momento estuvo pues, asistido por un asesor fiscal durante la actuación, pues que en este caso, como los inspectores le entregaron un anexo donde constaban sus derechos y obligaciones, aunque no se lo dijeron verbalmente, al entregarse este anexo con la posibilidad de no consentir la entrada a la inspección, se entendía que el consentimiento se había realizado válidamente, ¿vale? Entonces, bueno, es muy importante saber qué autorizaciones deben entrar y, en principio, que conste la diligencia de entrada que no consentimos la entrada a lugares donde la autorización que llevan no se les permite entrar, ¿vale? Para no encontrarnos con este problema posterior. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo decido negarme a la entrada a la inspección? ¿Qué consecuencias va a tener esto? Pues bien, las consecuencias serán diferentes si los inspectores vienen con autorizaciones o vienen sin autorizaciones. En el caso de que no vengan con autorizaciones administrativas y nosotros decidamos negarles la entrada, no estamos cometiendo ninguna infracción. Es decir, en nuestro derecho podemos no consentir la entrada en la inspección y no estaremos cometiendo ninguna infracción. Lo que pasa es que los inspectores pueden adoptar medidas cautelares, ¿vale? Y para adoptar estas medidas cautelares pueden utilizar la ayuda de los agentes de la autoridad, de la policía. A veces, en los procedimientos de inspección, cuando se niega la entrada, podemos sentirnos un poco amenazados no me gusta decir amenazados, pero sí que negamos la entrada y los inspectores nos recuerdan que ellos tienen la facultad de adoptar medidas cautelares si no consentimos la entrada, ¿vale? Estas medidas cautelares pueden ser, por ejemplo, precintar el local o incautar los ordenadores. Pero bueno,
al final nos lo tomamos muchas veces como una amenaza porque la adopción de estas medidas cautelares se tiene que ir con mucho cuidado y a veces lo utilizan más como una amenaza y no se llevan a cabo, a no ser que sea, bueno, se esté cometiendo algún delito fiscal y necesiten sí o sí incautar o precintar o adoptar alguna medida así. Pero bueno, la consecuencia podría ser esta, no infracción, pero sí medidas cautelares. En el segundo caso, cuando sí que se presenta la inspección con las autorizaciones pertinentes y nosotros les negamos la entrada. En este caso sí que estaríamos cometiendo una infracción tributaria tipificada en el artículo 203 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Como la infracción de resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración tributaria. Y en el caso de que la cometan personas o entidades que desarrollan actividades económicas, esta sanción puede ser de un 2% de la cifra de negocios, con un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros, ¿vale? Y además de esta sanción, la otra consecuencia sería también adoptar medidas cautelares. O sea que lo tenemos que pensar bien si negamos o no la entrada a la inspección. Bien, ¿se deben acreditar los funcionarios de la inspección? Pues sí, en el ejercicio de su cargo están considerados agentes de la autoridad y deben acreditar esta condición. ¿Por qué es importante saber que son agentes de la autoridad? Pues porque a los efectos de la responsabilidad administrativa y penal son mucho más graves cuando se cometen contra agentes de la autoridad. No es lo mismo, una agresión verbal o física a un agente de la autoridad o a una persona que no tiene este cargo. Tenemos que saberlo, tenemos que ser conscientes que son considerados agentes de la autoridad. Bien, ¿debe justificar la inspección cuál es el objeto de su personación? Sí, en la comunicación de inicio de la inspección nos deben decir qué impuestos y ejercicios nos van a revisar, es decir, te voy a revisar IVA y sociedades de los ejercicios 20 y 21, ¿vale? Nos deben informar de esta extensión del procedimiento y además nos deben decir si se trata de una inspección de carácter general o parcial, que lo ha explicado antes Damaris. Si nos van a revisar todos los elementos tributarios del impuesto, de mi renta me van a revisar salarios, intereses, ganancias patrimoniales, ¿vale? Todo o parcial, solamente las ganancias, ¿vale? Y como ha explicado Damaris, pues la inspección motivadamente puede modificar, incluir impuestos y ejercicios o motivadamente siempre o bien excluirlos. Vale, ¿qué persona debe atender el inicio de las inspecciones? Pues la persona que debe atender a la inspección es el obligado tributario, que en el caso de una persona física pues es el titular del negocio y en el caso de una persona jurídica pues es el administrador. ¿Qué pasa si no se encuentran en ese lugar cuando se persona la inspección por sorpresa? Pues que debe atenderle la persona encargada de la empresa en ese momento, ¿vale? Y lo hará por su deber de colaborar con la administración tributaria. ¿Vale? Aquí tenéis los artículos donde se regula pues esta obligación de atender a la inspección. ¿Cómo se deben desarrollar las actuaciones de los funcionarios de la empresa? Pues se deben desarrollar de manera que perjudiquen lo menos posible la actividad, evitando que se paralice la actividad y la concurrencia de los clientes, ¿vale? Además, como ha comentado Damaris, se debe seguir el horario de la empresa, ¿vale? Todo esto de manera que se perjudique lo menos posible. Vale, en las actuaciones puede estar presente un asesor fiscal. Pues bien, la normativa no establece ninguna restricción. Todo lo contrario, se prevé que el obligado tributario pueda actuar mediante un representante, que puede ser un asesor fiscal. Y si en el momento del inicio de las actuaciones no se encuentra presente, puede ser llamado y personarse, ¿vale? Entonces, los asesores podemos actuar de dos maneras en una inspección. O bien como asistente del obligado tributario para asesorarle con nuestros conocimientos técnicos y en este caso todo lo que se manifieste el asesor fiscal no vincula al obligado tributario, o bien como representante, que en este caso sí que
todo lo que manifieste el asesor fiscal pues vincula al obligado tributario. ¿Qué tipos de actuaciones inspectoras pueden realizar los funcionarios? Pues bueno, se deben limitar a hacer las comprobaciones que se especifican en la notificación de inicio. Es decir, si nos están revisando el IVA del 2021, no nos pueden pedir una factura del 2018, ¿vale? Además, para acceder a los equipos informáticos deben de hacerlo con la asistencia de personal acreditado para hacerlo. Pueden examinar los libros, facturas, extractos bancarios y cualquier otra documentación exigida por la normativa mercantil y toda aquella documentación que tenga trascendencia tributaria. También pueden pedir información a nuestros trabajadores y empleados, ¿vale? Y aquí tenéis los artículos donde se van enumerando todos los documentos, informes que puede solicitar la inspección. Sobre todo, es importante saber que ahora mismo pues, toda esta documentación, la inspección puede obtener copia para revisarla y analizarla en sus oficinas, ¿vale? Aquí tenéis toda la enumeración, bueno, de toda la documentación que normalmente se exige que se aporte en una inspección. La lista es larga. Vale, ¿qué pasa si yo me niego a entregar esta documentación a la inspección? ¿Vale? Bueno, primero tenemos que saber o tener en cuenta que a lo mejor nosotros en nuestra empresa tenemos alguna documentación que pensamos que su entrega puede vulnerar el derecho a la intimidad o secreto profesional, ¿no? Y pensamos que motivadamente podríamos negarnos a entregar esta documentación. Siempre se pone el ejemplo de una clínica estética, donde en los ordenadores pues hay información de los informes de los pacientes, con a lo mejor fotos, con los tratamientos que se han hecho. Esta información, entregarla puede suponer la violación del derecho a la intimidad. Entonces, nosotros podríamos pensar que esto es un motivo para no entregarla y solicitar a la inspección que nos concediera 10 días para intentar separar esta documentación o información de la información que verdaderamente tiene trascendencia tributaria, pero normalmente los inspectores nos recordarán que ellos, en el ejercicio de sus funciones, tienen la obligación de guardar el más estricto y completo sigilo respecto a los datos, informes que tengan conocimiento. Por lo tanto, aunque podríamos pensar que podemos motivarlo, normalmente los inspectores nos lo niegarán. Vale, tenemos este tipo de documentación. ¿Qué pasa si me niego a entregar la documentación que me exigen llevar por la normativa? Es decir, si yo me niego a entregar la contabilidad, las facturas, ¿vale? En este caso estaríamos cometiendo la infracción tributaria que hemos comentado antes, excusa, negativa, obstrucción a la actuación de la inspección, ¿vale? Y podríamos ser sancionados. Además, si decidimos no aportarla y ponemos la excusa de la hemos perdido, se ha quemado, nos la han robado, y los inspectores ven que hay un incumplimiento sustancial de la llevanza de la contabilidad, pueden decidir determinar nuestra base imponible siguiendo el método de estimación indirecta. Es decir, dirán, oye, ¿no me presentas nada? Pues yo he visto que en tu sector están ganando un 20%. Pues tú me has declarado un 5%, como no me presentas nada, te regularizo la base imponible ganando un 20%, ¿vale? O sea que las consecuencias pueden ser graves. Si la administración nos pide documentos, informes, datos que no son de obligado cumplimiento, de obligada llevanza, nosotros tendremos que valorar los pros y los contras de entregar esa documentación, porque en el caso de que sea información o un documento que nos comprometa y nos perjudique, pues tenemos el derecho a no autoinculparnos, ¿vale? Entonces podríamos no entregarlo, esto. Este derecho que tenemos de no autoinculparnos es muy importante, sobre todo en las visitas sorpresas de inspección, porque muchas veces cuando recibes a la inspección puedes alterarte, ¿no? Un poco como es normal, ¿no? Y
confesar algún hecho que sabes que no has acabado de hacer bien. Por ejemplo, me he olvidado declarar el IVA de una factura de enero de 2021 y llega la inspección y lo primero que le dices, la factura del 2021, no la he declarado, ¿vale? Confesar, porque al final tú piensas que con esta actitud, pues los inspectores piensan que estás colaborando, a lo mejor no te van a sancionar tan estrictamente y al final lo que estás haciendo al confesar es perjudicar tu defensa en un futuro. Porque una cosa es que la inspección te regularice este IVA que tú no, de la factura esta de enero de 2021, no declaraste. Una cosa es que te regularicen esto. Y otra cosa es la sanción por haber cometido esta infracción, ¿vale? Y para que te sancionen, la inspección debe demostrar que eres culpable, que tú verdaderamente has querido no declarar esta factura, ¿vale? Y muchas sanciones se ganan en los tribunales porque la inspección no acaba de demostrar la culpabilidad del obligado tributario. Con lo cual, si tú confiesas, estás haciendo el trabajo de la inspección, ¿vale? Entonces es muy importante recordarnos de que tenemos derecho a no autoinculparnos y a callar pues, lo que creamos conveniente, ¿vale? Porque si lo hacemos podemos perjudicarnos, ¿vale? ¿Puede entregarse documentación o información sujeta a la ley de protección de datos? Pues bien, aunque existan estos datos en la empresa, que están especialmente protegidos y no pueden ser cedidos a terceros, sí que la Ley General Tributaria expresamente prevé que la cesión de datos de carácter personal se puede efectuar a la agencia tributaria sin el requerimiento del afectado, ¿vale? Por lo tanto, debemos entregarles estos datos si nos los solicitan, ¿vale? Y ya, por último, una preocupación también que muchas veces tienen nuestros clientes cuando tienen una inspección es, ¿mis clientes sabrán que tengo una inspección? ¿Puede la inspección ponerse en contacto con ellos? Y la respuesta es que sí, que no únicamente en un procedimiento inspector, sino que las personas físicas y jurídicas, en el desarrollo de sus actividades, la inspección o la Hacienda puede solicitarle en cualquier momento cualquier dato, informe, ¿vale? Relacionado con su actividad económica y relacionado también con las operaciones que realiza con terceros, ¿vale? ¿Y cómo se le requiere esta información? Pues se les envía un requerimiento individual en el que te solicitan las facturas de ese proveedor y de qué ejercicio, y de unos ejercicios, los justificantes de pago y de cobro, y de esta manera pues ellos, la administración obtiene información de terceros que contrasta con tus datos, ¿vale? O sea que sí que le puede pedir información a tus clientes, ¿vale? Y por último, os dejamos aquí una infografía, ¿vale? Con los derechos y obligaciones en la inspección de Hacienda. Y esta sería ya la... Sí, sí. No sé si hay alguna pregunta. Pasas a la última. Sí, a la última. Gracias. Vale. Muy bien. Vale. Pues si os parece bien, muchas gracias, Maya, muchas gracias, Damaris, por vuestra exposición. No sé si ha quedado alguna duda, algún tema que queráis aprovechar ahora que estamos aquí para hacer la consulta, ¿vale? Mireia Martín nos dice, hola, por mi parte lo que más asusta es cómo atender al inspector en una visita sorpresa. ¿Podemos pedir que esperen a que llegue nuestro asesor? Bueno, en principio sí. No pondrían ningún impedimento. Sí que es verdad que tenemos que ser conscientes que no llega un único inspector, que cuando se presentan varios inspectores y además vienen asistidos con informáticos para extraer información de los equipos. Entonces, aunque parezca, bueno, se van a presentar 4 personas, 6 personas, a lo mejor en mi empresa puedes pasar eso y se tiene derecho a solicitar la personación de un asesor fiscal. Sí, en eso no hay problema. En eso no hay ningún problema. Es más, nosotros siempre decimos a los clientes, ¿no? En el caso de que tengáis una inspección y se os presenten, se os personen allí, cojáis el teléfono y nos llaméis y nos digáis, lo tenemos aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Porque son momentos de mucha tensión que muchas veces, ante la presión, no sabes cómo reaccionar. Entonces, nos llamáis y os intentamos ayudar en esto también.
¿Hay alguna consulta más? Yo creo que todas las que nos hicisteis en el momento de la inscripción han quedado resueltas durante la ponencia de Damaris y Maya. Si alguien considera que no, pues ahora es el momento también de plantearlo vía chat. Yo creo que lo habéis explicado muy bien y no hay consultas. ¿No? Vale. ¿Nos pueden enviar la presentación? Sí. Como siempre, al finalizar hoy la mañana, cuando tengamos el vídeo editado, recibiréis el vídeo. Si alguien en concreto quiere la presentación, que nos conteste el email y lo vemos, ¿vale? Porque la presentación como tal sí que no la facilitamos, el vídeo sí, lo recibiréis hoy mismo. Bueno, mientras alguien a ver si se anima a hacer alguna pregunta más, aprovecho, ¿vale? Este es el penúltimo webinar que hacemos este 2022. Hemos hecho muchísimos, pero acabaremos el año con el último webinar que haremos el 13 de diciembre sobre cómo adaptar todo el tema de protección de datos en la empresa. Ya sabéis que es una obligación que tenemos autónomos, sociedades pequeñas, sociedades más grandes y que, bueno, que es un procedimiento que se debe tener implantado porque realmente hay inspecciones sobre esto y tenemos pues un riesgo importante tanto con clientes como con proveedores si no lo tenemos. Entonces, el día 13 de diciembre, que hoy lo recibiréis junto con la news del Tax Informa, estáis todos invitados a este webinar que haremos. Josep Benítez nos dice, ¿en un requerimiento de gestión pueden solicitar la misma documentación que en uno de inspección o nos podemos negar a aportar ciertos documentos? Bueno, depende de lo que pidan, ¿no? Si pidan la contabilidad, sí que en un procedimiento de gestión no se tiene que aportar, es que no te lo pueden pedir directamente. Los libros registros de IVA sí, las facturas también, comprobantes de pago y de cobro también, pero lo que es la contabilidad en sí, en un procedimiento de gestión no te la pueden solicitar. Sí, es verdad, completamente de acuerdo, sí. De nada, Josep. Pues bueno, si os parece, lo dejamos aquí. Lo dicho, recibiréis el vídeo. Como siempre, os decimos, quedamos a vuestra disposición para si tenéis cualquier duda, cualquier consulta. No sois clientes y necesitáis una segunda opinión. Estamos abiertos pues, a atenderos. Y muchas gracias, muchísimas gracias por vuestra asistencia una vez más y nos vemos pronto. Gracias, Maya, y gracias, Damaris. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.